Capítulo 4. Izuku Midoriya esperaba encontrar al menos una cara conocida en el grupo que se dirigía a su centro de pruebas. Alguien como Itsuka para estirarse junto a Sotsunotori para charlar. Algo que pudiera calmarlo. Pero, por desgracia, el universo no fue muy benévolo con el chico, ya que la única cara conocida que vio fue la del adolescente de pelo azul que había regañado a Tsunotori. Mientras Izuku estiraba las piernas, consideró por un momento acercarse al adolescente más alto. Para explicarle simplemente lo sucedido esa mañana y quizás así podría conseguir una disculpa adecuada. Sin embargo, al ver la expresión pétrea y severa del chico, decidió no hacerlo. Este adolescente ya había demostrado que se dejaba llevar fácilmente por pensamientos negativos sobre quienes lo rodeaban. Lo más probable era que si Izuku se acercara, el otro adolescente lo reprendiera a gritos. Quizás después de los exámenes, cuando todos no estuvieran tan estresados, un momento. Las piernas del adolescente con gafas tenían respiraderos. Verlos le recordó a Izuku la familia Ida y al héroe Turbo Ingenium. ¿Era pariente de ellos o algo así? Mientras la mente del joven Midoriya comenzaba a analizar en espiral el posible don del chico Ida, la puerta del área de pruebas se abrió. Por un instante, nadie se movió, pues todos contemplaban la ciudad vacía que había dentro. «Vamos. Vamos. ¿Qué hacen aquí parados?», gritó Present Mic desde arriba. Casi al unísono, los estudiantes alzaron la vista y encontraron al hombre que los observaba desde el otro lado de la puerta con una sonrisa frenética. En la vida real no hay cuenta atrás. El examen ya ha empezado. Con eso, todos empezaron a correr hacia la ciudad a toda velocidad. Algunos, como el chico que parecía Ida, adelantaron al resto a una velocidad asombrosa, dejando al resto del grupo muy atrás. Luego estaban los de Izuku, quien, gracias a su intenso entrenamiento, logró mantenerse al frente del grupo sin quedarse sin aliento. No tardó mucho en avistar al primer villano robótico. Un robot de una sola punta salió de un callejón cercano, con aspecto de estar listo para acabar con todos los estudiantes él solo. Al verlo, Izuku sintió un instante de miedo. Al fin y al cabo, era una máquina diseñada para ponerlos a prueba. Para luchar contra ellos. Pero el poseedor de la divinidad divina contuvo ese miedo igual que cuando saltaba de tejado en tejado con la señora Kendo. Mientras los adolescentes detrás de él empezaban a gritar a por el enemigo de metal. Izuku aceleró al máximo. Aunque no activó la divinidad divina de inmediato, los ojos de Midoriya comenzaron a escudriñar a su objetivo para encontrar su debilidad. Aunque luchar contra un robot sin don podría considerarse una tontería, el adolescente de pelo verde sabía que debía hacerlo. Necesitaba confirmar que, en caso de que la divinidad divina no funcionara en máquinas, aún tenía una oportunidad en este examen. Eso, además de algo un poco más personal. Una parte de él necesitaba saber que si se había presentado a este examen sin ningún poder real, ya fuera un don o un Sacred Gear, aún tenía una oportunidad de ser un héroe. Para cuando Izuku estuvo justo frente a su enemigo, el adolescente de cabello verde ya había fijado su objetivo. Con sus reflejos afinados, dobló las rodillas antes de saltar y se enroscó mientras comenzaba a girar. La gravedad lo devolvió rápidamente a la tierra. El adolescente estiró una pierna al caer y la estrelló contra el cuello de la máquina. Al contacto, un crujido llenó el aire antes de que el robot tocara el suelo, con sus luces atenuándose. Había caído. Izuku Midoriya había recibido su primer punto. Sin embargo, no había tiempo para celebrar su victoria. Solo había ganado una batalla mientras la guerra rugía a su alrededor. Los demás estudiantes lo sabían, pues ya se adentraban en la ciudad buscando más robots con los que luchar. Así que Izuku no perdió tiempo y empezó a buscar otro robot al que derrotar. No tuvo que buscar mucho, ya que el robot de 3 puntas con forma de tanque se estrelló contra una pared justo frente a Izuku. Actuando por instinto, el joven de cabello verde saltó hacia atrás justo cuando la máquina se giró para encararlo mientras disparaba varias balas de goma desde su espalda. Si bien Midoriya logró evitar la mayor parte del ataque, uno de los proyectiles le rozó la pierna con tanta fuerza que atravesó su pantalón, dejando una profunda marca roja en su piel.
Soltando un siseo de dolor, Izuku se abalanzó hacia un lado para evitar ser golpeado de nuevo mientras sus ojos escaneaban la máquina. Lo triste era que este no tenía una debilidad tan obvia como el primero y su cuerpo parecía estar hecho de un metal mucho más grueso. Quizás con el tiempo, podría descubrir el punto débil oculto. Pero el tiempo era lo único que no tenía en abundancia en ese momento. Supongo que ahora es un buen momento para ver si funciona. Con ese pensamiento, Izuku activó la divinidad divina. Al instante, sintió que el poder en su mano izquierda se acumulaba, y la gema azul se formaba ante la vista de todos. Pero entonces se desvaneció. No, espera. Se movió. Ese poder se disparó a través de su brazo, su hombro y luego se asentó en su espalda. Por un instante, Izuku se sintió confundido ante lo que le estaba sucediendo. Entonces, de su espalda brotaron 2 alas blancas, cada una con 4 plumas de energía azulada, para un total de 8. Incapaz de contenerse, Izuku se quedó allí, maravillado por el cambio. ¿Qué es esto?, preguntó Izuku desconcertado. El triple respondió disparando a su objetivo una vez más. De nuevo, Izuku saltó a un lado, solo para ver que tanto su velocidad como su salto habían aumentado. Casi como si volara. Bueno, ahora sí tenía alas. Felicidades, compañero, dijo la voz de Albion en la cabeza de Izuku. Parece que todo tu entrenamiento ha dado frutos. Tu cuerpo ya es capaz de afrontar la primera etapa de la adivinación divina. Ahora puedes aprovechar al máximo tus nuevas habilidades. ¿Nuevas habilidades?, preguntó Izuku internamente, disparándose hacia el triple para hacer contacto rápidamente con él. Dividid, gritó en voz alta el muchacho de pelo verde. Midoriya sintió una vez más una oleada similar a la que experimentó cuando usó divinidad divina contra Bakugo hacía casi un año. Podía sentir el poder recorriendo su ser, la fuerza y la velocidad de la máquina sumándose a las suyas. Solo que esta vez no fue tan fugaz como la primera vez. Con los ojos abiertos y una oleada de adrenalina recorriéndole el cuerpo, Izuku saltó sobre la espalda de la máquina y le propinó una patada descendente justo en la nuca. Como Midoriya esperaba, esta fue un poco más dura, ya que necesitó una segunda patada antes de que la cabeza se separara del resto del cuerpo. Y mientras esto ocurría, Albion habló. Sí, respondió Albion, e Izuku, de alguna manera, intuyó que el dragón asentía. Ya que estás un poco preocupado, lo simplificaré. Las alas de tu espalda no son solo para presumir. No. La energía que has robado a tus enemigos se distribuirá por las plumas y cualquier energía disponible se liberará por las puntas. Piensa en ello como un depósito que puedes usar para mantenerte más fuerte durante más tiempo con un sistema de escape incorporado. Pero ten cuidado. Si absorbes demasiada energía sin forma de liberarla, tendrás que soportar la tensión que conlleva. Estas alas también te permitirán volar. Ve, bueno saberlo, pensó Izuku. Al mirar a su alrededor, Izuku se dio cuenta de que estaba solo. Las calles parecían estar completamente vacías de villanos enemigos. Sin embargo, podía oír el sonido de choques y explosiones a lo lejos. Sin duda, los demás estaban acumulando muchos puntos. Si Izuku quería aprobar el examen, debía darse prisa. Doblando las rodillas, el adolescente se preparó para despegar a toda velocidad sin pensarlo. Lamentablemente, esto resultó ser un error, ya que Midoriya se convirtió en una mancha verde y azul que surcaba el aire mientras gritaba como un loco. Sus manos se agitaban frente a él mientras el mundo pasaba a toda velocidad, confundiéndose con los edificios que pasaba. Sintió que subía y bajaba, dando vueltas en el aire tan rápido que podría vomitar en cualquier momento, y mucho más. Un nuevo miedo se apoderó de él al saber que si no controlaba esto pronto, podría encontrar su fin estrellándose contra la calle o contra uno de los edificios falsos. Finalmente, con un esfuerzo titánico, Izuku se concentró por completo en detenerse. Y funcionó. El adolescente se detuvo al instante, sin latigazos. Flotaba en el cielo, jadeando mientras se esforzaba por no mirar hacia abajo. Esa fue una idea estúpida. Mientras Izuku jadeaba cada palabra, se dio cuenta de que antes de poder hacer nada más, necesitaba dominar el vuelo.
No solo para continuar con el examen, sino también para no quedar aplastado contra el suelo. Como el tiempo era un factor, Midoriya sabía que debía hacerlo rápido y efectivo. Tras respirar hondo, el adolescente se inclinó hacia la izquierda para ver qué pasaba. Por suerte, se movió en esa dirección. Así que Izuku decidió experimentar un poco más, inclinándose hacia la derecha, adelante y atrás, descubriéndose en esa dirección. Bien. Podía trabajar con esto. Ahora que Izuku dominaba lo básico, el adolescente comenzó a descender hacia la ciudad falsa. Aunque un poco más lento esta vez, su velocidad era más parecida a la de un sprint que a la supervelocidad que había tenido hacía apenas unos minutos. Sí, Midoriya sabía que se le acababa el tiempo. Sin embargo, también sabía que si volvía a hacer algo así, lo único que conseguiría sería perder más tiempo. Más adelante empezaría a practicar más con sus alas, aprendiendo a volar y a luchar con ellas. Pero por ahora, tenía que concentrarse en la prueba que tenía ante sí. Izuku no tardó mucho en encontrar más robots. 3. 2 de una punta y 1 de 2 puntas. Aún en el cielo, ninguno de los enemigos metálicos lo había notado. Un factor que Izuku aprovecharía. Sin perder ni un segundo, Izuku se lanzó al suelo con la mirada de lanzar una patada voladora. Uno de ellos apuntó directamente al centro del de 2 puntas. El golpe impactó, y las partes de la máquina volaron por todas partes antes de que las otras 2 máquinas pudieran siquiera darse la vuelta. Izuku se lanzó rápidamente hacia uno de los de una punta para hacer contacto. «Dividid», gritó Izuku. Una sonrisa se dibujó en el rostro del adolescente cuando su divinidad divina volvió a surtir efecto. El robot giró lentamente para mirarlo. O, mejor dicho, donde había estado, pues Izuku ya estaba sobre las 2 máquinas. Una patada de hacha impactó el brazo del robot de una punta, cortándolo por completo. El joven de cabello verde giró en el aire para que su talón opuesto impactara en el cuello del robot. El cuello de su enemigo robótico se quebró, desplomándose al suelo, mientras Izuku apenas lograba sujetar la extremidad cercenada antes de que tocara el suelo. El último de una punta cargó hacia adelante con el brazo hacia atrás, pero Midoriya fue más rápido. Agarrando el brazo metálico con ambas manos, lo lanzó directo al abdomen del falso villano. Un fuerte estruendo resonó en el aire al incrustarse metal contra metal, mientras saltaban chispas. No perdió ni un segundo. Izuku clavó el arma improvisada más profundamente, desactivándose el robot y dándole al adolescente otro punto. Al darse cuenta de que todos sus enemigos estaban caídos, Izuku salió a buscar más villanos. Luego, después de unos minutos más, el suelo comenzó a temblar. ¿Qué está pasando aquí? Ese pensamiento resonó en la mente del joven Midoriya mientras se elevaba hacia el cielo, con el suelo temblando a un ritmo alarmante. Luego estaban los estudiantes, cuyos gritos de horror se produjeron momentos antes de que el adolescente los viera corriendo por las calles. Parecía que estaban tratando de escapar de algo. Las teorías sobre lo que estaba pasando fluían por la mente de Izuku con la misma facilidad que un río. ¿Se trataba de un terremoto o algún otro desastre natural? ¿O había una tubería de gas debajo de la ciudad que se incendió después de que uno de los estudiantes usara sus dones para destruir un robot? Quizás incluso el don de alguien se descontroló. Sea como fuere, el adolescente en el aire salió volando al centro de la calle y vio de qué huían los demás. Lo que vio le abrió los ojos de par en par, mientras una sensación de absoluta insignificancia lo invadía. Era el punto cero. Verlo lo dejó atónito, casi provocando que la mente de Midoriya se desplomara y se reiniciara. Era descomunal mientras observaba a los estudiantes que huían desde arriba de los edificios con su gigantesca cabeza de metal. Sus gigantescas garras metálicas se estrellaron contra los edificios a su alrededor, destrozándolos sin esfuerzo mientras los pedazos caían al suelo. ¿Qué tan gruesa debía ser la estructura metálica de la escuela para evitar que se derrumbara? El instinto le decía al adolescente que huyera, que no tenía ninguna posibilidad contra semejante enemigo. Su mente racional asintió y empezó a trazar un plan. Mientras todos corrían por sus vidas, él podía aprovechar la situación para conseguir más puntos.
Girándose, Izuku estaba a punto de hacerlo de no haber sido por el sonido que apenas captó. Al girar la cabeza, Izuku vio escombros moviéndose en la calle Y. Era una persona debajo. Desde donde estaba, no podía identificarlo con precisión. Pero pudo distinguir la figura de algo claramente humano. Una vida humana que, si alguien no actuaba pronto, sería extinguida por el punto cero que se acercaba. Apretando los puños, la mente de Izuku empezó a funcionar más rápido que nunca. Tenía que hacer algo. Si All Might hubiera estado allí, podría haberlo resuelto fácilmente. El imponente símbolo de la paz habría aparecido frente a esa persona en un instante, desprendiendo los escombros antes de golpear la lata gigante. Pero ¿podría Izuku hacer algo así? Podría intentar volar hasta allí y salvar a quien quiera que fuese, pero ¿qué pasaría si quedaba atrapado con algo o si los escombros eran demasiado pesados para moverlos? ¿Y si esa cosa disparaba algún tipo de proyectil que también lo dejaba inconsciente? ¿Y si el puntero cero aceleraba y los aplastaba a ambos antes de dirigirse hacia el resto de los estudiantes? ¿Podría enfrentarse al robot con divinidad divina? Hasta ahora, los otros robots no le habían dado muchos problemas a su Sacred Gear. Pero algo le decía que una máquina sí tendría mucho más poder. Si usaba divinidad divina y no podía con ella, se acabaría. Y aunque pudiera, dudaba que pudiera destruir esa cosa con un puñetazo como el de All Might. Aunque la golpeara una y otra vez 1.000.000 de veces, solo conseguiría nudillos ensangrentados y manos rotas. Entonces, ¿qué podría? En ese momento, las palabras del señor Kendo interrumpieron sus pensamientos aterrados. Recordó cómo le había hablado de su mayor obstáculo, él mismo. Porque, en ese momento, había permitido que sus miedos lo dominaran. Se había permitido empezar a pensar como el antiguo Izuku Midoriya, que anhelaba ser como All Might. Pero, ya no era esa persona. Ahora tenía sus propias alas para surcar los aires. Literalmente. Tenía todas las herramientas necesarias para triunfar. Solo necesitaba descubrirlo. Así que, tras respirar hondo, Izuku voló por los aires un poco más rápido que antes hacia la cabeza del robot gigante. Una vez lo suficientemente cerca, el adolescente giró en el aire y golpeó con el talón uno de los 8 ojos rojos del puntero cero. Al impactar, la lente se quebró formando una telaraña. Tomándose medio segundo para admirar su obra, el adolescente de pelo verde retrocedió antes de empezar a dar vueltas alrededor de su enorme cabeza como una mosca molesta. De vez en cuando, asestaba una patada aquí y allá contra su caparazón metálico, sabiendo que no lo dañaría. Pero el objetivo no era dañarlo. El divisor divino sabía que se arriesgaba con este plan, con la esperanza de que la máquina estuviera programada para atacar al estudiante más cercano o al que resultara más amenazante. Pero mientras lograra que se enfocara en él, el resto de su plan improvisado, en teoría, funcionaría. Tras el tercer pase alrededor de su cabeza, los brazos del punto cero se movieron como si quisieran aplastar al adolescente. El adolescente esquivó el ataque con facilidad, echándose a un lado al ver la extremidad metálica acercándose a 1 kilómetro de distancia. Un segundo brazo intentó atraparlo, pero obtuvo el mismo resultado. Por un momento, Izuku se preguntó si así sería luchar contra alguien con el don de la gigantificación. Con el punto cero puesto en él, Izuku logró que le diera la espalda a la víctima indefensa en el suelo, así como en los demás estudiantes que realizaban la prueba. Lentamente, siguió al adolescente de cabello verde con alas brillantes, quien esquivó cada uno de sus brazos con facilidad hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. Entonces llegó la parte más peligrosa del plan de Izuku. Tras esquivar un último golpe, el divisor divino aterrizó en el brazo atacante antes de mirar hacia arriba, intentando, sin éxito, sonreír con suficiencia. Bueno, no tardó mucho en que la sombra de una garra metálica rodeara al adolescente. Un momento después, se desplomó, creando un ruido que se escuchó por toda la zona de pruebas. Todo en un esfuerzo por eliminar a la molesta mosca. Pero su esfuerzo fue en vano, ya que Izuku salió volando fácilmente del área de impacto. Pero el punto cero no se detuvo y deslizó su mano con garras por el brazo hacia donde estaba Izuku.
El divino dividido esperó hasta el último momento antes de volar sobre la masa de metal para ver el daño que la máquina se había infligido. Fue entonces cuando lo vio. Si bien el blindaje del gigante era grueso y sin duda resistente, la fuerza que había empleado fue suficiente para abollar y romper partes del caparazón de su brazo. Con el corazón latiendo más rápido, el adolescente vio varios agujeros que parecían lo suficientemente grandes como para que él entrara. Y, de forma muy similar a como un virus entra en el cuerpo humano a través de un corte, Izuku voló hacia el interior del punto cero. Allí, comenzó a destruir todo lo que veía con facilidad, ya que parecía que quienes lo hicieron nunca consideraron la posibilidad de que alguien pudiera entrar. Explosiones grandes y pequeñas estallaron a su alrededor mientras el adolescente se abría paso más adentro. Fue solo cuando notó que todo se estaba apagando que salió de la máquina, ahora inmóvil. Por un momento, se quedó allí contemplando su trabajo. Su logro con sus propias habilidades. Una risa escapó de sus labios al sentir el mismo orgullo que sintió al derrotar al de un solo punto. Una parte de él sentía deseos de celebrar haber derrotado al enemigo del que tantos otros habían huido. Más importante aún, había salvado la vida de esa persona. Hablando de eso, Izuku giró la cabeza y vio que quienquiera que estuviera entre los escombros seguía allí, ya que no había nadie más para ayudar. Sin pensarlo mucho, el adolescente de pelo verde voló hacia donde yacía la persona, encontrando a una guapa chica de pelo castaño corto cuyo rostro se iluminó con una sonrisa al verlo aterrizar. Pero cuando empezó a levantar los escombros de su present mic, anunció que el examen había terminado. Un par de horas después, un Izuku Midoriya aseado se alejaba de la escuela con Itsuka Kendo a su lado. De camino a la estación de tren, hablaron de su desempeño en los exámenes. Itsuka explicó cómo agarraba un robot tras otro con sus grandes manos antes de aplastarlos o simplemente lanzárselos a otros. Una sonrisa se dibujó en los labios de Izuku mientras escuchaba atentamente sus palabras, mientras sus ojos observaban cómo su rostro se iluminaba con una intensa emoción. Una llama apasionada cuyo color, según él, coincidía con el de su cabello. Casi le avergonzaba admitir que no lo había hecho tan bien como ella, apenas consiguiendo una docena de puntos antes de que apareciera el cero. Entonces. Dios mío, Izuku. Has vencido a ese gigante. Exclamó Itsuka con los ojos brillantes de asombro. Ni siquiera pensé que fuera posible cuando lo vi. Eso hizo que el joven Midoriya se riera entre dientes, rascándose la parte posterior de la cabeza. Para ser honesto, no creo que lo hubiera logrado si no hubiera sido por lo que me dijo tu padre al principio, admitió. Y no creo que hubiera llegado tan lejos en el examen sin el esfuerzo que me dieron ustedes dos. El chico hizo una pausa, mirando a su amigo de pelo naranja con un ligero rubor. ¿Recuerdas lo que me preguntaste cuando empecé en el dojo de tu familia? ¿Sobre odiarme a mí mismo? Supongo que sí lo hacía entonces. Simplemente pensaba que tenía que ser algo completamente diferente para salvar a la gente y hacerles sonreír. Esa forma de ser no tenía nada que ofrecer. Pero ahora, gracias a ti y a lo que pasó hoy, puedo decir que ya no me siento así. Porque pude salvar a esa chica con mis propias habilidades y la hice sonreír. Solo necesitaba confianza. Itsuka le devolvió la sonrisa a Izuku, con un ligero rubor en su rostro por el elogio. Gracias, pero la verdad es que no hice gran cosa, dijo antes de que su rostro se tornara más serio y preocupado. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a seguir intentando convertirme en un héroe, dijo Izuku al instante, pues ya lo había pensado mientras se cambiaba. La UA no es la única escuela de héroes. Así que seguiré esforzándome para entrar en una buena. Luego, quizá pueda transferirme para unirme a ustedes en la UA. Una vez más, Itsuka sonrió mientras se acercaba un poco más al chico que se había convertido en un amigo cercano. Oye, todavía tenemos tiempo antes de que llegue el tren, dijo. ¿Qué tal si nos tomamos un momento para celebrar? Esta mañana vi una pequeña cafetería cerca de la estación que tenía buena pinta. Vamos allí y brindemos por el trabajo bien hecho. Sonriendo, Izuku asintió. Unas semanas después, Izuku estaba en su habitación con un sobre de la UA. Sin duda contenía sus calificaciones y la carta de rechazo. Una parte de él ni siquiera quería abrirlo.
Quería concentrarse en los exámenes de Shiketsu, Ketsubutsu e Izanbu. Al fin y al cabo, ¿de qué servía leer algo si ya sabías lo que decía? Por otro lado, tenía curiosidad por saber qué tal le había ido en el examen escrito, así que quizás valiera la pena abrirlo. Quizás así podría ver dónde debía centrar sus estudios para las otras escuelas de héroes. Respirando hondo, Izuku abrió el sobre y no encontró una hoja de papel, sino un disco que cayó al suelo con un ruido metálico. Entonces, mientras el adolescente parpadeaba sorprendido, el dispositivo se iluminó y proyectó la imagen del mismísimo All Might. «Estoy aquí». Como una proyección holográfica. Declaró la proyección. Izuku se tambaleó hacia atrás ante la declaración del héroe número 1, vestido con un traje de raya diplomática. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué All Might hacía esto? Ahora, Izuku Midoriya, te daré los resultados de tu examen, continuó All Might sin responder a las preguntas que rondaban la cabeza de Izuku. En la parte escrita del examen, obtuviste una puntuación bastante alta. Izuku observó cómo All Might se hacía a un lado al aparecer una pantalla junto a él. En ella, aparecía la foto del adolescente con el pelo color brócoli y su nombre. Debajo, sus puntuaciones en las distintas materias del examen. Al revisarlas, una sonrisa se dibujó en su rostro. All Might tenía razón. Había sacado una buena nota. Claro, ninguna era perfecta, pero casi. Y al final del examen, se veía que había quedado en cuarto lugar en esa parte. Deberías estar muy orgulloso de este joven, repitió All Might al cabo de un momento. Pero ambos sabemos que lo que realmente te interesa es la práctica. Por eso, obtuviste un total de 8 puntos de villano. Un suave suspiro escapó de los labios de Midoriya, con los hombros ligeramente encorvados. Solo 8 puntos. Era un poco peor de lo que creía haber conseguido. Pensando que no tenía sentido escuchar nada más, el adolescente se levantó para apagar el proyector, pero se detuvo al oír lo que dijo el héroe número 1. Francamente, no es una puntuación muy impresionante comparada con la de los demás examinados, dijo el hombre alto. Pero no se preocupen, porque hubo otros factores involucrados en este examen. Miren cómo les muestro un video. Izuku se quedó paralizado cuando All Might sacó un control remoto de la nada, y la imagen de sus calificaciones del examen fue reemplazada por otra. El adolescente tardó un instante en reconocer la escena. Era Nelly Tsunotori justo antes del examen. Cuando ayudó a la chica estadounidense a encontrar el camino a la escuela. Pero, ¿qué tenía eso que ver? La verdad, joven Midoriya, es que el examen empezó incluso antes de que llegaras a la entrada principal de la escuela, explicó All Might. Había cámaras por toda la ciudad, vigilando cómo eran nuestros nuevos estudiantes potenciales cuando creían que no los veíamos. Lo que hiciste por esta chica, una desconocida en nuestro país, nos mostró quién eras en realidad. Una persona dispuesta a ayudar a otro, incluso si no te beneficia de forma significativa. Incluso si a la larga te perjudica. Eso es verdadero heroísmo. Y por este pequeño acto, nuestro director te recompensó con 8 puntos de rescate. Luego la pantalla cambió nuevamente, mostrando a Izuku alejando al robot de punto cero de la chica herida. Luego te enfrentaste a un enemigo mucho más poderoso que tú durante el examen, explicó All Might con voz desbordante de orgullo. Aunque tenías pocos puntos, elegiste ayudar a otro. Este acto de autosacrificio fue presenciado por un panel de jueces que decidió otorgarte el máximo de 60 puntos de rescate. Esto te da un total de 68 puntos de rescate. Eso, combinado con los 8 puntos de villano, te da una puntuación total de 76 puntos en la prueba práctica. A Midoriya se le llenaron los ojos de lágrimas al caer de rodillas, mirando el marcador que aparecía ante él. Allí estaba, anotando justo debajo de Bakugo. Bienvenido, joven Midoriya, a tu academia de héroes. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 5. ¿Seguro que ya estás listo? Preguntó Inko, de pie detrás de su hijo mientras éste se preparaba para la escuela. La mujer apretaba los puños con preocupación. No solo has respaldado figuras de acción.
Izuku no dijo nada al principio, escondiendo una pequeña sonrisa mientras se ataba los zapatos. Hoy era el día, su primer día en la escuela de sus sueños. ¡Uah! Ahora vestido con su uniforme gris y corbata roja, el adolescente se sentía casi mareado de emoción solo por usarlo. Tanto es así que no había un rastro de nerviosismo dentro de él. Eso lo había empujado a un segundo plano. Su madre, por otro lado, bueno, parecía haber desafiado toda la ansiedad que ambos deberían haber estado sintiendo. Desde anoche, había estado preocupada por cada pequeña cosa. Su uniforme estaba bien planchado. Se habían enviado todos los formularios correctos a UA. Tenía todo lo que necesitaba. La escuela le proporcionaría el almuerzo adecuado. Sí, estoy listo. Había confianza en la voz del usuario de Sacred Gear al decir esto, poniéndose de pie y colgándose la mochila a la espalda. Por un momento, nadie dijo nada mientras el adolescente se dirigía a la puerta. Solo cuando su mano tocó el picaporte, su madre lo llamó. Al girarse para mirar a su madre, Izuku vio que la preocupación que tenía había desaparecido. Ahora, en su lugar, había una sonrisa y algunas lágrimas. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti, dijo, levantando las manos para animarte. Eres genial. Ante eso, Izuku sintió que su propia sonrisa crecía mientras lentamente comenzaba a abrir la puerta. Gracias, mamá. Bueno, mejor me voy, dijo. Aquí estás. Dijo una voz familiar de chica. Te estábamos esperando. Oh, hola, señora Midoriya. Vamos, vamos. Dijo la voz de otra chica, acompañada del sonido de cascos en el suelo. Llegaremos tardísimos si no nos damos prisa. En su mente, Izuku oyó cristales romperse mientras miraba a la pareja que lo esperaba en la puerta. Itsuka Kendo y Pony Tsunotori, vestidos con sus uniformes de la UA, lo esperaban. Dos chicas lo esperaban en la puerta para ir juntos a la escuela. Su madre estaba justo detrás. Lentamente, muy lentamente, Izuku giró la cabeza para mirar a su madre, solo para ver confirmados sus temores. La mayor de las Midoriya tenía las manos juntas como si rezara, mientras sus lagrimales mostraban todas las señales habituales de que estaban a punto de estallar. Mi pequeño Izuku se está haciendo hombre. Gritó Inko. De verdad que se está volviendo genial. Sabiendo lo que iba a pasar, Izuku salió rápidamente de su apartamento y cerró la puerta rápidamente tras él, apretándose contra ella por si acaso. La puerta se abombó ligeramente al doblarse hacia afuera debido a un torrente de lágrimas que casi derribó a todos los adolescentes. Mientras las chicas observaban sorprendidas lo que sucedía, pudieron oír el llanto de la madre dentro del apartamento. Al menos lloraba de felicidad. Aunque el torrente de lágrimas no cesó, Izuku sintió que la presión de la puerta se disipaba, lo que lo hizo alejarse. Al mismo tiempo, sacó su teléfono del bolsillo para enviar un mensaje de texto a sus vecinos, pidiéndoles que cuidaran a su madre y la mantuvieran hidratada. Eso y que se disculparan por cualquier daño causado por el agua, otra vez. Mientras lo hacía, las dos chicas se quedaron mirando la puerta, con lágrimas fluyendo por la rendija. Entonces, Pony lo miró emocionada mientras levantaba los puños. «Guau, Izuku, el don de tu mamá es genial», exclamó la chica estadounidense. «Es como los láseres oculares de Superman de aquellos cómics antiguos. Solo que con agua». «Ah, ese no es su don», exclamó Izuku con torpeza. «Es más bien un rasgo familiar. Su verdadero don es levitar objetos pequeños». Pony parpadeó ante eso. Luego miró a Izuku, luego a la puerta, y luego a Itsuka, quien simplemente asintió para confirmar. Sí, Itsuka había visto al divisorio llorar un par de veces cuando se ponía demasiado emocional, así que había estado allí para presenciarlo en persona. Aunque no tan poderosa como su madre. ¿Estás segura de que no tiene dos peculiaridades?, preguntó Pony. Negando con la cabeza, Izuku guardó su teléfono mientras el grupo se dirigía rápidamente a la estación de tren. Mientras los tres bajaban varias escaleras a la vez, el adolescente miró a sus dos nuevos mejores amigos, con el cabello suelto tras ellos. Y pensó en cómo la chica estadounidense se había convertido en una buena amiga para ambos.
Poco después de recibir sus cartas de aceptación, Pony localizó a Izuku. Fue súper fácil, apenas una molestia, como ella lo expresó, ya que solo le pidió amablemente a su número de teléfono. En cuanto a por qué quería hablar con él, Tsunotori quería agradecerle una vez más por ayudarla a encontrar el camino a la escuela. Eso y que quería dedicar su tiempo a practicar su japonés hasta que comenzaran las clases. Aunque un poco avergonzada de tener tan buena opinión de sus habilidades, la adolescente de cabellos color bosque aceptó. Así, durante un par de meses, la pareja pasó tiempo en las bibliotecas locales para ayudar a Pony con el problema del idioma después de que encontrara un lugar donde quedarse en Japón. No solo eso, sino que Izuku fue a un manga café por primera vez con Tsunotori e Itsuka para que la chica estadounidense pudiera practicar lo aprendido leyendo el manga en voz alta. Naturalmente, Midoriya también pasaba mucho tiempo entrenando en el dojo de Kendo. Allí, él e Itsuka seguían entrenando mientras Pony observaba con entusiasmo. Y a veces, el señor Kendo estaba tan de buen humor que permitía a Pony entrenar con ellos gratis. En el presente, el viaje a la UA parecía haber ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. En un instante corrían para alcanzar el tren, logrando colarse por las puertas justo cuando se cerraban, y al siguiente, los tres recorrían los pasillos de la ilustre escuela de héroes. Ninguno podía ocultar la emoción que sentían mientras se maravillaban con todo lo que veían, listos para emprender su viaje para convertirse en los mejores héroes posibles. Lo único que les pareció problemático fue un aula. Ellos, junto con otros estudiantes que caminaban por el pasillo, no pudieron evitar voltear la cabeza para ver la puerta 1A. Esto se debía al ruido que provenía de la sala, pues dos personas cuyas voces Izuku reconoció. La primera, y la más fuerte, provenía de Bakugo, quien gritaba sus habituales amenazas de violencia y asesinato. La otra era la del chico de pelo azul de los exámenes, que había reprendido a Izuku por murmurar y reprender a Pony. Aunque no era tan ruidoso como Bakugo, se podía oír al adolescente de pelo azul intentando reprender al chico de pelo ceniciento por algo. Me alegro de que no tengamos que lidiar con eso, dijo Itsuka, sacudiendo la cabeza avergonzada mientras miraba la puerta por última vez. Izuku asintió, notando que varios estudiantes en el pasillo miraban con la misma desaprobación al aula de heroísmo. Ahora, al acercarse, se sentía un poco más ágil. Su tiempo en la UA sería un nuevo comienzo para el joven. Iba a estar lejos de los adolescentes que lo criticaban, rodeado de personas que, en el mejor de los casos, ya eran sus amigos y, en el peor, tenían una imagen neutral de él. Un nuevo comienzo para la siguiente etapa de su camino hacia la gloria. Poco después de pasar 1A, los tres amigos entraron a su aula. 1B no estaba en absoluto en silencio, con todos sentados en sus pupitres, mirando la pizarra como maniquíes. Tampoco eran tan ruidosos como su clase hermana. En cambio, se oía un ligero murmullo mientras los estudiantes charlaban educadamente entre ellos, algunos con un poco más de energía, pero sonriendo de todos modos. Solo unos pocos parecían estar sentados tranquilamente solos, leyendo un libro navegando en su teléfono. Al entrar en la sala, Izuku notó que varias cabezas se giraban para observar al grupo que entraba. Una de ellas, una chica con el pelo verde hasta los hombros y una sonrisa de dientes de tiburón, arqueó una ceja, pero pareció no decir nada. Simplemente volvió a hablar con otro estudiante cuya cabeza le recordó a Izuku la burbuja de un cómic. Sin embargo, había otro adolescente en la sala que seguía con la mirada fija en Midoriya. Un adolescente con gafas cuyo don le daba la apariencia de una especie de hombre bestia. Entonces, justo cuando Izuku encontró un escritorio vacío, el adolescente peludo habló. Ah, me acuerdo de ti, dijo con tono educado. Fuiste a quien llamaron la atención durante el examen de admisión. Algunos adolescentes dejaron de hablar y volvieron la atención hacia Izuku, quien empezaba a hundirse en su asiento. Ya temía lo peor. Que ese incidente ya les hubiera dado a algunos de sus compañeros una mala impresión de él. Sí. Era yo, admitió Izuku, con la esperanza de disipar cualquier pensamiento negativo que la gente tuviera sobre él con una disculpa sincera. Perdón si mis murmullos te molestaron. Es que, es una manía que tengo cuando estoy absorto en mis pensamientos.
El hombre bestia simplemente meneó la cabeza. Oh, no, no, no. No me molestó en absoluto, mi buen señor, respondió el adolescente, haciendo un gesto de desdén con la mano. Para ser sincero, apenas oí nada. Más bien, las acciones de nuestro compañero me resultaron bastante desagradables. Tenía todo el derecho a hacerle la pregunta al señor Presennik, pero no había motivos para suponer que fuera una errata. Al menos no hasta el final de la explicación. Y, desde luego, no tenía motivos para señalarlo de esa manera. Al menos no por algo tan insignificante. Si sus murmullos le molestaron tanto, lo correcto habría sido buscarlo después para hablar en privado. El adolescente hizo una pausa y le dedicó a Izuku una sonrisa amistosa que dejó ver algunos de sus afilados caninos. Oh, ¿cómo están mis modales hoy? Permítame presentarme. Me llamo Jurota Shishida. Es un placer verlo aquí. Izuku, ligeramente sorprendido por la forma de hablar tan educada del adolescente, le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano. Jurota la aceptó. Gracias, dijo el adolescente de pelo verde. Soy Izuku Midoriya. Justo entonces, otro estudiante en la sala habló. Uno llevaba un pañuelo. Sí, recuerdo a ese tipo, dijo. Es difícil olvidar a un creído tan creído. Apuesto a que fue porque alguien le metió un palo en el tú. Antes de que pudiera terminar, una compañera de Izuku le dio un golpe en la mejilla. Mujer. ¿Qué te pasa? Antes que nada, por favor, absténganse de usar el nombre del señor en vano, dijo la chica cuyo cabello estaba literalmente hecho de enredaderas espinosas. Es una falta de respeto al creador. Segundo, nunca más vuelvan a referirse a mí como mujer. Mi nombre es Ibarashi Ozaki. No me importa quién seas. No me vuelvas a abofetear, maldita sea. Izuku observó cómo esta vez varias enredaderas salían volando hacia la cara del adolescente del pañuelo, y una se detuvo a menos de 2 centímetros de su rostro. Todas estaban colocadas de forma que, si Shiozaki quería, podían golpearlo desde varias direcciones a la vez. Y parecía que el adolescente también lo sabía, ya que tragó saliva ruidosamente antes de levantar las manos en señal de rendición. Vale, vale. Aquí estamos todos bien. Somos todos amigos. ¿Qué tal si dejas de lado las enredaderas espinosas? ¿Vale? Vale. La chica de pelo enredadera no respondió, solo miró a su compañero con cierta irritación mientras éste empezaba a apartar uno de los zarcillos. Tras un instante, las diversas enredaderas cubiertas de espinas se retiraron. Mientras la clase suspiraba aliviada, otro adolescente de ojos ovalados y cabello castaño habló. Sí, ese tipo era bastante intenso. Recuerdo que en ese momento pensé, si se enoja tanto ahora, ¿qué hará cuando se convierta en compañero o en profesional? Pero no se compara con el tipo que estaba en mi zona de pruebas. El tipo sale volando por la puerta, con explosiones saliendo de sus palmas, y se pone a destruir todos los robots a toda velocidad. Todo mientras grita mueran. A todo pulmón y con aspecto de haber sido criado por lobos salvajes. Creo que conocí a ese chico, Shrom, dijo una de las chicas de su clase. Al igual que la chica a la que había salvado en el examen de admisión, tenía el pelo castaño, pero el flequillo era tan largo que le cubría los ojos. También era interesante, ya que, ahora que Izuku lo miraba detenidamente, su pelo le recordaba a un hongo. Tenía el pelo rubio, los ojos rojos y una cara que parecía estar enfadada. Shrom. Eso o alguien le untó excrementos de perro debajo de la nariz, dijo el adolescente de ojos ovalados asintiendo. Pero sí, ese parece ser el tipo. Al oír eso, la chica de pelo champiñón gimió y se hundió en su asiento. Casi me lo topó justo antes del examen de admisión. Nos llamaba a todos extras y nos decía que si nos interponíamos en su camino, nos mataría. Rayos. Esperaba que solo estuviera diciendo tonterías y que reprobara, pero por lo que parecía, entró. Rayos. Antes de que la conversación pudiera continuar, sonó el timbre y la puerta se abrió de nuevo, revelando a un hombre bastante alto, de pelo blanco y vestido con un traje rojo de héroe. Mientras se dirigía al frente del aula, los estudiantes guardaron silencio mientras le prestaban toda su atención. Muy bien, dijo el hombre tras revisar la clase.
Parece que ya están todos aquí. ¡Qué bien! Permítanme ser el primero en darles la bienvenida en persona al curso de héroes de la UA. A partir de hoy, los apoyaré en su camino para convertirse en la próxima generación de héroes como su instructor principal. Me llamo Sekihiro Kan, pero preferiría que me llamaran por mi nombre de héroe, Vlad King. Hoy tenemos un día ajetreado. La ceremonia de apertura comenzará pronto y no quiero que lleguemos tarde. Unos minutos después, el 1B salió al pasillo. Casi al salir, Izuku sintió una mirada de odio dirigida hacia él. Al darse la vuelta, notó que los estudiantes del 1A se apiñaban en los pasillos, aunque iban en dirección contraria. Y, de pie en medio del pasillo, con los ojos llenos de la furia del mismísimo infierno, estaba Bakugo. El rubio pálido apretaba los dientes con fuerza mientras se aferraba a su uniforme de gimnasia. En cuanto a la postura del chico, era una con la que Midori ya estaba dolorosamente familiarizado. Una que indicaba que en cualquier momento el adolescente de ojos rojos se lanzaría contra él, usando su explosión para cortar la distancia. Por un instante, el cuerpo de Izuku se estremeció de miedo al encontrarse con sus miradas. Había sido consciente de la creciente ira de Bakugo hacia él desde el día en que recibieron los resultados de la prueba. ¿Cómo no iba a hacerlo si el rubio explosivo no hacía nada por ocultarlo? Sí, Izuku aún le tenía miedo. Incluso después de todos los esfuerzos que había hecho para mejorar su cuerpo, perfeccionar un estilo de lucha que lo convertiría en un héroe, e incluso lograr noquearlo una vez, ese miedo aún persistía. Los recuerdos del dolor que Bakugo le había infligido parecían estar grabados en su alma. Al ver que se estaba quedando atrás del resto de su clase, el usuario de Sacred Gear respiró hondo para calmarse. Entonces, Izuku se dio la vuelta y se alejó. ¡Deku! Gritó Bakugo, y su voz se oyó con facilidad por los pasillos y entre los estudiantes. De hecho, varios estudiantes y profesores se giraron para mirar al adolescente de aspecto perturbado que echaba espuma por la boca. Ni se te ocurra darme la espalda, bicho raro. Mordiéndose el labio inferior, Midori ya continuó caminando sin darse la vuelta. Aunque seguía tenso y preparado para una posible explosión en la espalda. Por suerte, Izuku llegó a la ceremonia de bienvenida sin incidentes. Allí, todos los estudiantes estaban firmes, salvo una clase. Con el rabillo del ojo, el joven peliverde notó que algunos de los otros estudiantes del curso de héroes miraban con lástima el lugar donde se suponía que estaba uno. Otros, bueno, parecían estar apostando. Y escuchó algunos susurros que sonaban como un estudiante expulsado y 5 estudiantes expulsados como máximo. ¿Qué reputación tenía uno? Antes de que el adolescente pudiera empezar a reflexionar sobre esto, murmurando en voz baja todo el tiempo, comenzó la ceremonia de apertura. Fue allí donde Izuku vio al director por primera vez. Había oído que Nezu era un animal con el que se había experimentado y que era una mezcla de varios animales diferentes. Pero otra cosa era ver al oso perro ratón caminando hacia el podio con un traje y una cicatriz sobre un ojo. A nuestros nuevos y antiguos estudiantes, les doy la bienvenida a la UA, dijo Nezu con un tono alegre. Espero que estén listos para otro emocionante año de aprendizaje. Antes de comenzar la ceremonia, quiero anunciar con tristeza que una de nuestras veteranas dejará su puesto. Tras muchos años curando tanto a estudiantes como a profesionales, Recovery Girl ha decidido retirarse para vivir el resto de sus días en paz con sus amigos y familiares. Aunque permanecerá aquí 1 o 2 semanas para poner sus asuntos en orden, quiero decirles que la extrañaremos mucho. Es un recordatorio para todos nosotros de que no se necesita un don poderoso y destructivo para ser una verdadera heroína. Izuku se quedó atónito ante este anuncio. La chica de la recuperación se retiraba. La joven heroína que había salvado innumerables vidas con su don de Java. Al levantar la vista hacia el escenario, vio a la anciana con un bastón llorar levemente ante el comentario. Pero se secó la lágrima antes de saludar con la mano a la multitud, que expresó su gratitud por todo lo que había hecho. Por suerte, hemos encontrado a otra heroína con una poderosa habilidad curativa para reemplazarla, continuó Nezu. Así que los profesores no tendrán que contenerse por miedo a sufrir lesiones excesivas.
Ante esto, el pequeño animal empezó a reír a carcajadas mientras echaba la cabeza hacia atrás. Y siguió haciéndolo hasta que Recover Eagle le dio un golpe en la cabeza con su bastón, a la vez que lo miraba con desaprobación. ¡Ay, cómo los voy a extrañar! Aunque nuestra nueva enfermera aún no ha llegado, tenemos otra profesora lista para enseñar. Denle la bienvenida al héroe número 1 de Japón. All Might. Dicho esto, el símbolo de la paz subió al escenario vestido con un traje de raya diplomática. Sonrió radiantemente al subir al escenario, provocando una explosión de emoción en todo el público. En un caso, fue literal. Un estudiante estalló en una nube de confeti antes de recomponerse. Izuku, por su parte, estaba fuera de sí mientras sacaba su cuaderno de algún sitio y lo apretaba contra su pecho. Quizás, con suerte, consiguiera que All Might se lo firmara. Puede que hubiera encontrado su propio camino para convertirse en héroe y hubiera dejado de intentar imitar al gran héroe que era All Might, pero eso no significaba que no fuera su héroe favorito de todos los tiempos. A partir de ahí, todo transcurrió con normalidad. Algunos discursos, cantar el himno de la escuela, etc. Al terminar, Vlad les dijo a sus alumnos que se cambiaran en el vestuario y que luego lo encontrarán afuera. Aunque no les puso un límite de tiempo, sí les recalcó que no tardarán demasiado. 15 minutos después, Izuku estaba en fila con el resto de su clase en los vastos campos detrás de la escuela. A su derecha estaba Itsuka, mientras que Pomi saltaba sobre sus cascos a su izquierda, emocionada por lo que harían hoy. Por suerte, no tuvieron que esperar mucho, ya que Vlad salió con una gran tabla llena de pelotas. Los miró y asintió con aprobación. Bien, llegaron aquí en un tiempo decente, dijo el héroe profesional con una leve sonrisa. Para los de primer año, claro. Y ahora, hoy vamos a divertirnos un poco. Quemados Kirk. Dicho esto, el hombre corpulento agarró una de las pelotas del carrito y se la lanzó a Itsuka. Con rapidez, la pelirroja activó su don para agrandar su mano al máximo. Justo a tiempo, atrapó la pelota con facilidad y la cerró en un puño. Todos los demás observaron sorprendidos lo que había hecho el hombre antes de que la emoción se apoderara de ellos. Casi al unísono, el grupo prorrumpió en vítores, algunos incluso saltaron de alegría ante la perspectiva de que les dieran permiso para usar sus dones. Antes de que se emocionen demasiado, hay algunas reglas básicas, continuó Vladkin. Ante todo, no quiero ver a nadie lanzando pelotas con la intención de causar daño. Sé que los accidentes ocurren, pero si veo a alguno de ustedes haciendo algo que pueda causar daño intencionalmente a un compañero, tendremos un problema. Y créanme, sabré cuando han hecho algo así. En segundo lugar, aquí se aplican las reglas estándar del balón prisionero. ¿Ven esa línea que divide el campo en dos? Ningún equipo puede cruzarla ni pueden salir del campo a menos que estén fuera. Están fuera si les golpea la pelota o si su oponente atrapa la pelota que le lanzaron. Ahora bien, si tienen una pelota, pueden usarla para desviar los ataques. Una vez fuera, por favor, abandonen el área y siéntense a un lado. Esto debería ser obvio, pero si están fuera, tienen prohibido usar sus peculiaridades para ayudar a su equipo. Shishida entonces levantó la mano. Señor Vlad, ¿cómo decidiremos los equipos? No quiero que perdamos mucho tiempo con esto, así que nos basaremos en el número de asientos, respondió el tutor encogiéndose de hombros. Pares a la derecha, impares al otro. Emocionado, Izuku corrió hacia el lado derecho del campo. Pronto, fue recibido por un adolescente con piel negra y cabello blanco que se presentó como Shiei Kurohiro. Momentos después, dos más se acercaron a ellos. Una de ellas era la chica de cabello verde que juguetonamente se presentó como Setsuna Tokage mientras que el otro, un adolescente pálido sin labios, dijo que su nombre era Jusuo Nenuki. Rápidamente se unió a ellos. Después de eso fue un adolescente de cabello oscuro llamado Iryu Rin. Después vino Sen Kaibara que parecía más que un poco relajado con todo el asunto seguido de Shiozaki. Los tres últimos se dirigieron al grupo. Un adolescente que era un poco más bien pequeño llamado Nirengeki Shoda, una chica de cabello oscuro tranquila llamada Yui Koda y Kosei Tsuburaba de ojos ovalados. Era un poco molesto no estar con conocidos como Ponyo y Tsuka. Rayos.
Ni siquiera estaba con Shishida, la única persona en la clase, además de las chicas con las que había tenido una conversación. Sin embargo, esos sentimientos quedaron a un lado mientras se decía a sí mismo que este era el comienzo de su viaje aquí en la UA. Un nuevo comienzo para él. Así que iba a aprovechar esta oportunidad para hacer nuevos amigos. Bueno, ¿y cómo queremos hacer esto? Preguntó Tsuburaba una vez que todos se reunieron. ¿Entrar y que cada uno se las arregle solo? Así lo hacíamos siempre en la secundaria. Supongo. Para ser honesto, este no es mi juego, dijo Kurohiro mientras se metía las manos en los bolsillos. Izuku levantó la mano nerviosamente, lo que provocó que Setsuna pusiera los ojos en blanco al instante. Amigo, si tienes algo que decir, dilo, dijo, un poco molesta. Aquí todos somos iguales, así que no necesitas permiso. Oh, vale, dijo Izuku antes de hacer una pausa para respirar hondo. Esto pareció calmar sus nervios, permitiéndole hablar con mucha más confianza de la que realmente sentía. Creo que es una mala idea. Ya que habrá peculiaridades involucradas, deberíamos tener una estrategia preparada para evitar que interfieran entre sí. Además, nos permitiría derrotar al otro equipo con mayor eficacia. Tokage tarareó levemente mientras asentía, claramente de acuerdo con la idea. ¿Tenías algo en mente? Bueno, para hacer un buen plan, necesitamos saber qué podemos hacer todos, comenzó Izuku. Yo iré primero. Mi don se llama Divinidad Divina. Me permite robar la mitad de la fuerza y el poder de quien toque una vez cada 10 segundos. También me da alas para almacenar el exceso de energía que no puedo controlar con mi propio cuerpo y me permite volar. Ah, y tengo algo de entrenamiento en artes marciales. Todos miraron a Izuku con los ojos muy abiertos, sin apenas parpadear mientras Izuku hablaba rápidamente. Entonces, finalmente, Tokage esbozó una amplia sonrisa. Caramba. Dijo, dejándose ver todo para sus afilados dientes. Suena genial. Mira esto, mi don se llama lagartija partécola. A partir de ahí, todos compartieron sus dones uno tras otro, junto con cualquier otro detalle que se les ocurriera que pudiera ser útil. Izuku adoptó una pose pensativa, con la mano en la barbilla, mientras procesaba mentalmente todo lo que oía. Con cada nuevo don y habilidad que oía, se creaba un plan. Cuando terminaron de explicarlo todo, Izuku no perdió tiempo en explicar lo que había ideado. La mayoría lo tomó al pie de la letra, excepto Tokage y Onenuki, quienes señalaron sus áreas de dificultad. Por supuesto, a Izuku no le importó, ya que recibía con agrado sus críticas y opiniones. Finalmente, unos minutos después, Kan terminó de colocar varios balones a lo largo de la línea que separaba a los equipos. Izuku tenía un pie en el borde de la parte trasera del campo, con la mirada fija en un Izuka sonriente y ansioso por el partido. Y comienza. Gritó Kan mientras el equipo de los Odds corría hacia adelante para agarrar las bolas. Onenuki apoyó ambas manos en el suelo con una sonrisa maliciosa. Al instante, el suelo bajo los pies de su oponente comenzó a ablandarse, hundiéndolos como en arenas movedizas. Al mismo tiempo, Tokage y Shiozaki comenzaron a usar sus dones para conseguir las bolas. Setsuna se desintegró en pequeñas masas y voló para agarrar los orbes, mientras que la chica cristiana usó sus lianas para hacer lo mismo. Era simple y directo, pero funcionó. Aunque el equipo extraño se quedó atónito, no estaban dispuestos a rendirse. Pony fue la primera en actuar, usando su don cañón de cuernos para lanzar los cuernos de su cabeza y enviarlos a recoger una de las bolas. Mientras tanto, una chica de cabello plateado extendió la mano antes de que un par de bolas comenzaran a levitar hacia ella. Sin embargo, a pesar de esto, el equipo de Izuku logró recoger más bolas. Una vez que se recogieron todas las bolas, se desató una guerra campal. Onenuki desactivó su don, y el equipo contrario, medio atascado en tierra firme, dificultó su movimiento. Shoda fue el primero en actuar, lanzando la bola a sus oponentes antes de usar su don doble impacto para impulsarla. El ataque dio en el blanco, mientras que otra bola lanzada por Rin salió disparada hacia adelante, solo para ser atrapada por una de las enormes manos de Kendo. Con el usuario de escama de dragón fuera, Kendo lanzó la bola capturada directamente a Tsuburaba, quien usó su don aire sólido para bloquearla.
Mientras esto sucedía, Izuku alzó el vuelo, pues la siguiente parte de su plan estaba lista. Algunos miembros del equipo contrario lo notaron, con los ojos abiertos de sorpresa al ver las alas que habían aparecido en la espalda de su compañero de pelo verde. Sin embargo, lo despidieron rápidamente al notar que no sostenía ninguna pelota en ninguna de las manos. Se suponía que debía tener una vista aérea o algo así. Una vez que Midoriya alcanzó la altura suficiente, miró hacia abajo y vio varios objetos del tamaño de canicas en su palma. Sonriendo para sí mismo, Izuku rápidamente bajó la vista hacia donde estaba Kodai, quien respondió con un asentimiento. Al ver esto, Izuku lanzó las canicas al equipo contrario mientras el suyo comenzaba a lanzar las bolas restantes que tenían a su disposición. Dado el tamaño de los objetos que Izuku les había lanzado, no era sorprendente que el equipo de los pares no los viera ni los reconociera como una amenaza, ya que se preparaban para el asalto terrestre. Ese fue su error, ya que Kodai comenzó a apretar las yemas de los dedos, devolviendo el tamaño normal de las bolas que habían cogido y entregado a Izuku. Las bolas llovieron sobre el equipo de Itsuka, eliminando a más de 2/3 de los estudiantes presentes. Sin embargo, a pesar de cuántos habían sido golpeados, alguien lo vio venir. Itsuka. La chica no le quitó ojo a Izuku en ningún momento, preguntándose qué tramaba. Y aunque tardó demasiado en acertar, reaccionó con rapidez para agarrar una de las pelotas que les había lanzado y usarla para bloquear un ataque de Kurohiro. Cuando Vlad gritó que Izuku estaba fuera, ambos intercambiaron una mirada y un asentimiento antes de que el joven volador abandonara el campo para ver el resto del partido, que finalmente ganaron. La clase 1B jugó 2 partidos más de balón prisionero ese día. A nadie le importó quién ganara después, pues se lo estaban pasando demasiado bien como para preocuparse por nimiedades como esa. Y, cuando se fueron, la clase se sintió más como un grupo de amigos que cualquier otra cosa. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 6 Estoy condenado. No tiene sentido negarlo, se lamentó Tetsu. Izuku levantó la vista de su almuerzo, con la atención ahora centrada en su compañero de clase, sentado frente a él en la mesa, sin tocar su propia comida. En cambio, Tetsu simplemente permanecía allí sentado, pasándose las manos por el pelo, con la mirada perdida en el vacío. Su expresión parecía la de haber visto sus peores pesadillas hacerse realidad, combinándose para sumir al héroe en formación, endurecido como el acero, en un nuevo nivel de terror. Midoriya no fue el único en notarlo, ya que varios de los presentes observaban con preocupación. Señor Tetsu, venga, dijo Shishida cortésmente, haciendo un gesto con una mano al usuario del don de acero. No hay necesidad de ser tan dramático. Es solo el segundo día de clases y. Eso es. Exclamó Tetsu, interrumpiendo a su compañero mientras se pasaba los dedos por el pelo. Solo es el segundo día de clases y ya me siento perdido. Las clases aquí son más difíciles que, mira, apenas aprobé la parte escrita del examen. Tuve que adivinar más de la mitad de las preguntas. Creo que entendí algunas cosas de lo que nos dijeron en clase. Pero solo fragmentos aquí y allá. Y se va a poner más difícil a medida que avance el año. ¿Cómo voy a aprobar los exámenes finales? Madre mía. Me van a echar. Eso provocó un murmullo en uno de los últimos chicos sentados en su sección de esa mesa. Onenuki. Izuku observó cómo el estudiante recomendado cerraba los ojos mientras cruzaba los brazos. Desde el partido de balón prisionero de ayer, Izuku había estado ansioso por conocer más sobre el usuario de don que se estaba suavizando. Un gesto que conmovió a Onenuki, ya que pensó que a algunas personas les llevaría un tiempo superar su aspecto diferente. Pero a Izuku no le importó. Y, cuando descubrió que Onenuki era bilingüe, capaz de hablar japonés e inglés, Izuku rápidamente le presentó a Pony, quien se alegró de conocer a otra persona que pudiera hablar su lengua materna. Finalmente, Onenuki habló. Bueno, es solo nuestro primer día de clases. Seguro que tarde o temprano le cogerás el truco. Quizás deberías dedicar más tiempo a estudiar. Supongo, respondió Tetsu con un suspiro. Pero soy pésimo estudiando. Siempre me distraigo y termino levantando pesas o haciendo ejercicio.
Tetsu, si tienes problemas, sabes que siempre puedes pedirnos ayuda, dijo Kendo, sentado junto a Izuku, mientras agitaba un dedo. Somos tus compañeros de clase. Mi padre tiene un dicho. Quien es verdaderamente fuerte sabe cuándo pedir ayuda. Al mismo tiempo, Pony, que estaba sentada junto a Kendo, se inclinó para mirar a Tetsu con sus ojos abiertos y emocionados. Ah. Ya lo sé. Ya lo sé. Pídele a Izuku que te ayude a estudiar. Me ayudó a mejorar muchísimo mi japonés. Y además lo hizo divertido. Eso llamó la atención de Tetsu. Bajó las manos y miró a Midoriya con esperanza en los ojos. ¿En serio? ¿Puedes ayudarme? Tío, serías un salvavidas. Izuku no dijo nada al principio, simplemente dejó los cubiertos y adoptó una postura pensativa. No era que se opusiera a ayudar a su compañero, pues ansiaba un nuevo comienzo y hacer más amigos en su camino a convertirse en un héroe. Era más bien que no sabía si podría hacer por él lo mismo que hizo por Pony. Había usado sus intereses para cubrir la brecha en su educación. Y él también podría. Bueno, si el problema es que se distrae con facilidad, quizás estudiar en grupo sea la mejor solución, reflexionó Midoriya en voz baja. Más gente a su alrededor lo mantiene concentrado y concentrado. ¿Pero será suficiente? Tetsu mencionó el gimnasio y hacer ejercicio. La UA tiene varios gimnasios abiertos a todos los estudiantes fuera del horario de clase. Quizás podríamos reservar uno durante 1 hora más o menos cada noche para repasar lo aprendido levantando pesas o en la cinta. Hacer ejercicio y aprender al mismo tiempo. Puede que tengamos la concentración tan dividida, pero mientras no nos exijamos demasiado, deberíamos entrenar bien tanto mental como físicamente. Aunque, ¿es siempre así? Preguntó Onenuki. Sorprendido por la repentina interrupción en la zona, Izuku casi saltó de su asiento. Mirando a su alrededor, el divisor divino vio que todos lo observaban. Kendo, por ejemplo, apoyaba la cabeza en el puño mientras lo observaba divagar con una suave sonrisa que le enrojecía las mejillas. Pony tenía estrellas en sus ojos azules, mientras que Onenuki parecía preocupado. Shishida tenía una mano en la barbilla mientras miraba a su compañero de clase, con una expresión casi oculta. Y en cuanto a Tetsu, amigo, ¿dónde estabas cuando estudiaba para entrar en la UA? Preguntó el adolescente emocionado, con los puños apretados y una sonrisa abierta que dejaba ver sus afilados dientes. Suena divertido. Tengo muchas ganas de empezar. Bueno, antes de que te emociones demasiado, tenemos que averiguar si es posible, dijo Itsuka incorporándose. Tenemos que hablar con los profesores para reservar tiempo en uno de los gimnasios, y puede que no podamos conseguirlo todos los días. Pero estoy bastante segura de que podremos conseguir algo de tiempo en la biblioteca sin problema. Bien, asintió Izuku mientras asentía a su amigo de pelo naranja, relajándose al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. También deberíamos preguntar al resto de la clase si alguien necesita ayuda adicional. O, al menos, si quiere unirse. Tenemos un chat grupal en nuestra clase, así que supongo que alguno de nosotros podría publicarlo allí. Deku. Medio segundo después de que el adolescente peliverde oyera ese grito de rabia tan familiar, su cara se estrelló contra la mesa y la comida. Con dificultad para respirar, sintió que su cuerpo se deslizaba por la superficie, seguido de una breve sensación de vacío antes de estrellarse contra el suelo. Tosiendo, Izuku logró girar ligeramente la cabeza justo a tiempo para ver el rostro salvaje de su atacante, Katsuki Bakugo, quien ya había saltado por encima de la mesa. Su cerebro aún procesaba lo que sucedía cuando una palma abierta se estrelló contra su nuca, presionando con gran fuerza, mientras una rodilla presionaba la muñeca del divisorio. Hacía tanto tiempo que no se encontraba en esta situación. Desde que activó Divinación Divina, enfrentándose a su abusón por primera vez desde el patio de recreo. Pero ahora, aturdido por la rapidez del ataque, Izuku se sintió paralizado por el miedo. No podía moverse. Pensamientos tan complejos como empujarlo eran demasiado complejos en ese momento. Solo podía quedarse allí tendido, sintiéndose como antes mientras miraba de reojo a la persona que había convertido su infancia en una pesadilla. Maldito nerd inútil.
Gritó Bakugo, con lágrimas en los ojos mientras escupía al adolescente que tenía debajo. Mancha inútil. Maldito Deku. ¿Pensabas que habíamos terminado? ¿A que sí? ¿Pensabas que no vería lo cerca que estabas de mi puntuación de entrada? ¿Con malditos puntos de rescate? ¿Sigues menospreciándome? ¿Intentas hacerme quedar mal? La cara de Izuku se presionó aún más, hundiéndola aún más en el suelo. Sentía los huesos como si los hubieran apretado con una fuerza que podía romperse en cualquier momento. Solo entonces podía oír movimiento a su alrededor, zapatos chirriando contra el suelo. Pero sus ojos se negaban a apartar la mirada de los furiosos ojos rojos que lo cubrían, incluso mientras Bakugo escupía cada vez que gritaba. No había duda. Bakugo estaba más allá de la ira o la furia. Era algo más. Y a Izuku le asustaba que el adolescente albergara otro nivel de ira. El miedo se acentuó cuando el adolescente intentó alcanzar a Bakugo con la otra mano, pero fue en vano. Desde esa posición, su atacante estaba fuera de su alcance. Ahora vas a responder mi pregunta, patético desperdicio de espacio, exigió Bakugo mientras un calor empezaba a manar de su palma. Un calor que Midori ya conocía de sobra a pesar de no haberlo experimentado en mucho tiempo. Entonces te irás de mi escuela. Ya sea por tu propio pie o en una bolsa para cadáveres. Eso es totalmente injustificado, dijo la voz de Chishida. Cese este comportamiento absolutamente bárbaro, mi buen señor. Ocúpate de tus propios asuntos, Sasquatch. Gritó Bakugo sin apartar la vista de Izuku. Bueno, intentamos hacerlo de forma civilizada, dijo Itsuka. Medio segundo después, el sonido de carne contra carne llenó el comedor cuando Bakugo fue derribado de Izuku, cayendo al suelo antes de quedar agachado. Mirando a su lado, el adolescente vio que había sido Itsuka quien había acudido a su rescate. Con su puño de tamaño normal aún extendido, miró al adolescente de cabello ceniciento con desprecio. Entonces, tras volver la vista hacia Bakugo, Izuku vio un gran moretón formándose mientras un hilillo de sangre escapaba de sus labios. Maldito seas. Si tanto deseas morir, que así sea. Gruñó Bakugo, con las palmas abiertas mientras varias mini explosiones comenzaban a aparecer en sus manos. Izuku casi tembló al ver el destello en los ojos de Bakugo. También notó que los demás que estaban sentados en su mesa ya se habían levantado, con determinación en sus ojos mientras el silencio llenaba la habitación. Afortunadamente, algo llegó justo a tiempo para evitar que la situación se intensificara. Resultó que eran largas tiras de una especie de tela blanca. Envolvieron a Bakugo, presionando los brazos del adolescente contra su cuerpo mientras caía al suelo. Todos levantaron la vista para ver, al otro lado de la tela, a un hombre de largo cabello negro y desgreñado, con brillantes ojos rojos. Al mismo tiempo, otra persona corrió hacia Izuku, lo que provocó un breve ataque de pánico en el adolescente. Aunque se relajó un poco al ver que era la chica que había salvado en el examen de admisión, sus ojos se llenaron de preocupación por lo sucedido. «Ay, Dios mío, ya vi lo que pasó», dijo la chica de cabello castaño con el rubor permanente. «¿Estás bien, Deku?» Mientras los demás estudiantes de 1B miraban a Uraraka conmocionados, Izuku sintió que se le encogía el corazón. Las lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos al alzar la vista hacia ella. Se suponía que este sería un nuevo comienzo para él. Que podría pasar los próximos 3 años sin que nadie lo llamara Deku. Bueno, todos menos Bakugo. Pero ahora, si ella ya lo llamaba así, ¿cuánto tardarían en llamarlo inútil? Debía de verse patético. Lo eliminaron con tanta facilidad, se quedó paralizado de miedo y necesitaba que alguien más lo salvara. Menudo héroe en formación resultó ser. Respirando agitadamente, Izuku hizo lo único que se le ocurrió: alejarse de todos. Era consciente de haber dicho algo, pero las palabras no parecieron procesarse en su mente mientras se ponía de pie antes de salir corriendo del comedor. Sin duda, todos lo observaban, juzgándolo con dureza. Pero no tenía la mentalidad para preocuparse por eso ahora que salió de la habitación y solo se detuvo al llegar al primer cruce del pasillo. Al detenerse, Izuku se inclinó ligeramente mientras jadeaba con las manos apoyadas en las rodillas. Podía oír a Albion intentando hablarle, pero su voz se entrecortaba en su mente.
Con cada respiración, intentaba aclararla. Intentó ordenar sus pensamientos y pensar con claridad. Tenía razón sobre ti, dijo una voz fría y sin emociones a sus espaldas. No eres de aquí. Todo sonido en la cabeza de Izuku se desvaneció al oír esas palabras. Lentamente, se giró y vio a un hombre vestido de negro, con el cabello largo y despeinado a juego con su atuendo. Enseguida, Izuku se dio cuenta de que era quien había entrado, con la tela en una mano mientras llevaba a Bakugo. Pero ahora la mirada del hombre estaba fija en el divisor divino, dirigiéndole una mirada que Izuku conocía a la perfección. Estaba siendo juzgado. Vi esa patética demostración tuya en el examen de admisión, continuó, acercándose a Izuku con los ojos rojos. Es evidente que no entiendes bien cómo usar tu don y perdiste tiempo aprendiendo en el campo de batalla. ¿Acaso lo practicaste? Y ahora esto. Izuku sentía que su corazón latía más rápido y que sus piernas temblaban mientras el hombre seguía mirándolo fijamente. Las palabras intentaban, pero no lograban salir de la boca del adolescente, lo que enfureció aún más al hombre que tenía delante. Dicho hombre se acercó un paso más. La única razón por la que sigues aquí es porque no te asignaron a mi clase, dijo el hombre, ahora casi frente a Izuku. Créeme, te habría expulsado el primer día por ser un Aizawa, basta. Al pronunciar estas palabras, la mano grande y carnosa de Blood King golpeó el hombro de Aizawa. Este acto sorprendió tanto a Bakugo como a Izuku, quienes ni siquiera notaron la llegada del hombre. Pero no así a Aoyasa, quien simplemente se giró para mirar al hombre más alto con enfado. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada antes de que el hombre moreno comenzara a alejarse con Bakugo a cuestas. Entonces sí sabes que tengo razón. Y con eso, Aizawa se alejó de la pareja con Bakugo a cuestas sin mirar atrás. ¿Incógnita, te? Preguntó Kan. Sin confiar en su voz, Izuku asintió con la cabeza mientras mantenía la vista fija en la pequeña mesa que lo separaba de su profesor. El joven simplemente estaba sentado en un sofá en la sala de profesores, con su uniforme estándar reemplazado por su chándal de gimnasia. Sabía que la puerta estaba cerrada, dándoles privacidad que no ayudó a calmar al adolescente. Al oír el té servido en sus tazas, pensó en todos los peores escenarios posibles. Sin duda, Vlad iba a expulsarlo como el otro profesor había querido. Solo que en un ambiente más tranquilo. ¿Por qué no lo harían? La escuela acababa de ver lo patética que había manejado un ataque sorpresa, seguido de la forma en que había reaccionado. Claramente, dirían que no estaba hecho para el curso de héroes y no podía manejar eso. Y con Albion ahora en silencio, estaba aún más seguro de que tenía razón. Quizás incluso el alma del antiguo dragón ya no quería saber nada de él. Luego el té fue colocado delante de Izuku. Quiero disculparme por lo que te dijo Aizawa, dijo Blood King con un tono amable. Uno que parecía contradecir su propia apariencia. Sin duda, era algo que no necesitabas oír después de lo que acabas de pasar. Aunque duro, el hombre tiene buenas intenciones. Izuku no dijo nada mientras tomaba su taza y bebía un sorbo, con la mirada aún baja. Luego, tras un momento, habló. Tenía razón. Empezó Izuku antes de hacer una pausa para tragarse el nudo en la garganta. ¿Acaso sigo aquí porque no me pusiste en su clase? Por un instante, el silencio llenó la sala. A pesar de no haber levantado la vista hacia el hombre que tenía delante, supo sin duda que en la mente de Blood King se libraba una guerra. Para ser honesto, mentir o desviar la conversación. Entonces, por fin, el hombre habló. Es posible, dijo Vlad con un profundo suspiro. Aizawa tiene fama de expulsar a los estudiantes que no cumplen con sus estándares, sin importar su desempeño en el examen de admisión. Una vez incluso expulsó a una clase entera. Pero, a pesar de eso, no quiere expulsarte. Midoriya levantó la vista sorprendido, casi dejando caer el té mientras miraba al hombre con incredulidad. Ahora veía que su tutor sostenía la taza pequeña en sus manos, mirándola con los ojos entrecerrados, como si recordara algo. Criticó el tiempo que perdiste durante el examen, continuó el héroe con temática de sangre. ¿Cómo no usaste tu don de inmediato y, cuando lo hiciste, empezaste a volar sin control?
Dicho esto, le impresionó un poco que lograras controlarlo en tan poco tiempo. Eso además de eliminar al punto cero sin lastimarte ni poner en riesgo la salud de nadie. Así que recomendó que te enviaran a estudios generales con la opción de pasar al curso de héroes una vez que dominaras mejor tu don. Sin embargo, yo, el director Nezu y los demás profesores opinamos lo contrario. El hombre corpulento se detuvo para tomar un sorbo de su bebida. Luego, al volver a mirar a Izuku, había algo de curiosidad en su mirada. Ahora, estoy seguro de que sabes que la UA verifica los antecedentes de todos nuestros estudiantes por razones obvias, dijo, e Izuku simplemente asintió en señal de confirmación. Normalmente, examinamos minuciosamente cualquier denuncia de mala conducta, desde el uso indebido de un don hasta arrestos. Si necesitamos comprender mejor la situación o que el posible estudiante haya aprendido y superado su situación, lo llamamos para interrogarlo. A otros simplemente los descartamos sin pensarlo dos veces. Pero quizás algunos le prestamos demasiada atención a esa parte y pasamos por alto otras cosas. Por ejemplo, Nezu y yo nos dimos cuenta de que cambiaste tu registro de don hace casi un año. Y, originalmente, te declararon sin don. Izuku asintió de nuevo antes de contarle la historia que le había contado a tanta gente hasta entonces. Cómo descubrió que la razón por la que todos, incluido él mismo, creían que no tenía don era que su cuerpo no había sido lo suficientemente fuerte para manejarlo. Intentó ser vago al respecto, para no aumentar la rencilla entre él y Bakugo. Y, por suerte, Vlad no insistió ni interrumpió a su estudiante mientras continuaba contándole lo duro que se había esforzado por ponerse en forma. Sobre cómo, en el examen de admisión, no estaba completamente seguro de que la divinidad divina funcionara en máquinas, además de querer ver qué podía hacer por sí mismo. Y que cuando activó su don fue la primera vez que descubrió las alas y, bueno, la primera vez que voló. Solo cuando Izuku terminó su historia, Vlad volvió a hablar, con la voz llena de comprensión. Ya veo. Por lo que oigo, tu don aún está desarrollándose. Seguramente por haber llegado tan tarde. Bueno, considerando eso, la verdad es que me impresiona un poco más que hayas llegado tan lejos en tan poco tiempo. Ahora me has despertado la curiosidad por ver cómo serás al final del año. Izuku ahora podía ver una sonrisa casi salvaje en el rostro de Vlad. Pero, a diferencia de las expresiones salvajes de Bakugo, esta tenía menos del brillo asesino en los ojos y fue reemplazada por la emoción. Verla casi lo dejó perplejo. Pero antes de que el adolescente pudiera pensarlo mucho más, la expresión de Vlad se suavizó. Estoy seguro de que no fue fácil pensar que no tenías ninguna peculiaridad durante tanto tiempo, dijo el héroe profesional en voz baja. No fue, las palabras de Izuku se quebraron al empezar a negar la verdad de lo que había pasado. A descartarlo todo como si no hubiera sido gran cosa, un poco de lluvia que arruinó lo que se suponía sería un día soleado. Pero su propia voz ya lo había traicionado y el héroe profesional sentado frente a él ya le dirigía una mirada que decía que no se lo creía. Así que Izuku habló con sinceridad. Deku. No sé si alguien te lo dijo, pero así es como me llamaba Bakugo. Es el nombre con el que mucha gente me conocía de pequeño. Inútil. Así me hicieron sentir durante años. Se burlaban de mí por querer tener los mismos sueños que el resto de mi clase. Por querer ayudar a la gente. Era todo lo que quería. Sí, fui un estúpido por no entrenar más si quería ser un héroe. Me di cuenta de eso hace tiempo. Al final me esforcé, pero, quizás siempre sea un Deku. Si me paralizó como en el comedor, incapaz de defenderme, ¿cómo se supone que haga lo mismo cuando luche contra un villano de verdad? Quizás el señor Aizawa tenga razón y debería. Izuku se quedó en silencio cuando Vlad se acercó a través de la mesa y colocó suavemente una mano sobre su hombro. Midoriya, no eres el primer estudiante que veo paralizarse por sorpresa, dijo el hombre con firmeza. Y no serás el último. No te lo reprocharé, sobre todo porque estabas en un lugar donde creías estar a salvo. Así que sé más indulgente contigo mismo y podemos trabajar en ello. ¿En serio? Preguntó Izuku. Por supuesto, dijo Kana sintiendo mientras retiraba la mano del hombro de Izuku y se reclinaba en su asiento.
Entrenamos a nuestros héroes para que se enfrenten a diversas situaciones que pueden ocurrir en el campo de batalla. Eso incluye cómo lidiar con ataques inesperados. ¿Cómo te sientes? Izuku parpadeó ante eso. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que se sentía mejor. El pánico que había estado sintiendo disminuía, su mente ahora pensaba con mucha más claridad. Como cuando esa chica lo había llamado Deku. Claro, ella no sabía su nombre, ya que nunca habían hablado. Sin duda escuchó a Bakugo gritarlo a todo pulmón y, por alguna razón, asumió que era su nombre. Con suerte, pensó que era su apellido o algo así. Al mirar a su tutor, Izuku vio una sonrisa triste en el rostro del héroe con temática de sangre. Entiendo por lo que estás pasando, dijo Bladkin. Aunque no lo creas, sufrí mucho acoso antes de empezar mi entrenamiento de héroe. Una vez más, Izuku parpadeó ante lo que escuchó mientras su boca se quedaba ligeramente abierta. ¿Lo eras? Preguntó Izuku, boquiabierto mientras intentaba procesar la información. Sabía mucho sobre la carrera de Bladkin. Aunque no tanto como All Might, tenía varias páginas dedicadas al hombre sentado frente a él en un cuaderno en casa. Y en todos los vídeos y fotos de los artículos donde lo había visto, Bladkin siempre parecía tan fuerte. Tan poderoso y centrado. Era alucinante siquiera pensar que alguien pensara en intimidarlo. Bladkin, sin embargo, asintió. A mucha gente le incomodan las peculiaridades de la sangre, empezó el hombre mientras miraba su taza de té. Es algo primitivo sentirse incómodo al verlo, y mucho más cuando se trata de un niño flacucho que puede manipular su propia sangre. Me maltrataron mucho, me intimidaron y me llamaron cosas como ese vampiro espeluznante. Un día incluso encontré frascos de sangre de cerdo metidos en mi casillero. La gente a mi alrededor se reía y me preguntaba si era mi almuerzo. Izuku tragó saliva mientras una pregunta ardía en su mente. ¿Te ayudó a haber dejado ese lugar? Preguntó. Sí, respondió Bladkin mientras volvía a mirar a su estudiante. Cuando empecé mi entrenamiento de héroe, descubrí que la mayoría de la gente me aceptaba mejor. Los que no llegaron muy lejos. Algunos ni siquiera pasaron de Shingeki al graduarse. Pero algunas de esas cosas se me quedaron grabadas. Sobre todo lo que me decían. Había momentos en que casi podía oír sus voces en mi cabeza. Y luego, otras veces, les gritaba a la gente cuando hacían ciertos comentarios. Es difícil escapar de ese tipo de cosas. Parece que te persigue como un fantasma, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. ¿Te puedo preguntar cómo lograste superar eso? Preguntó Izuku. Claro. Respondió Vlad con una sonrisa que dejaba ver sus colmillos. Lo primero que tuve que hacer fue admitir que lo que dijeron me dolió. Desahogarme. Luego encontré amigos con quienes podía hablar, en quienes confiaba y que estaban dispuestos a escucharme desahogarme cuando lo necesitaba. Y, finalmente, acepté los nombres que usaban para insultarme y me los apropié. Por eso decidí que mi nombre de héroe sería una referencia a la inspiración de Drácula. Una vez que lo debí, les quité todo el poder que tenían. Poco después, Izuku Midoriya salió de la sala de profesores sintiéndose mucho mejor. Logró regresar al aula, donde Itsuka y Pony, preocupados, lo esperaban junto con el resto de la clase. Se sintió avergonzado, pero a la vez contento, al ver que tanta gente se preocupaba por él. Ese rufián. Declaró Shishida mientras se ajustaba las gafas. Atacar a alguien de espaldas es señal de cobardía. Sabía que era una mala noticia. Maldita sea. Gritó Komori, apretando los puños. Me alegro de que esté en el 1A. ¿Te imaginas qué habría pasado si hubiera estado aquí con nosotros? ¿O si Midoriya hubiera estado en el 1A con él? Maldita sea. Izuku sonrió ante sus palabras. Entonces, ¿alguien sabe qué le pasó a Bakugo? Preguntó, volviéndose hacia el resto de la clase. ¿El tipo que me atacó? Itsuka hizo una mueca que denotaba su descontento. Sí. Tokage escuchó a algunos profesores mientras te buscábamos. Como para enfatizar esa afirmación, los ojos y oídos de Tokage se separaron de su cuerpo y comenzaron a moverse solos. Junto con su boca, que se torcía en una sonrisa de dientes afilados, mientras Kendo seguía hablando.
Según ella, el director Neso estaba furioso por el ataque y quería expulsar a ese chico Bakugo. Pero ese imbécil de Aizawa intervino y consiguió que lo suspendieran. Volverá cuando empiecen el entrenamiento de rescate en un par de días. Oh, eso es una tontería. Esta declaración de Awase fue rápidamente compartida por el resto de la clase. Incluso Shiozaki parecía furiosa, con el pelo moviéndose como docenas de serpientes furiosas. Parecía un castigo demasiado fuerte por atacar a otro estudiante sin provocación. Pero quizás su castigo iba a ser más grave, como si se perdiera algo importante en clase o algo así. Algunos miembros de la clase incluso se preguntaron si la razón por la que no expulsaron a ese idiota fue que la escuela temía desatar una bomba de tiempo así en el mundo. Sin embargo, sus especulaciones tuvieron que quedar en suspenso cuando Vlad entró en la habitación, listo para dar una conferencia sobre las leyes adecuadas para ser un héroe. Al día siguiente, 1B descubrió lo que el rubio furioso se había perdido cuando la puerta se abrió y el mismísimo All Might casi pareció entrar en la habitación antes de aterrizar frente al podio de Vlad. Izuku, con una mirada radiante, alzó la vista hacia el héroe número 1. Allí estaba, vestido con su actual traje de héroe, haciendo la señal de victoria con una V, y una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. «Saludos, novatos», anunció el héroe número 1. «Yo, All Might, estoy aquí para enseñarles lo básico de lo que me gusta llamar heroísmo 101. Y, al igual que su clase hermana, no me andaré con rodeos al comenzar nuestro entrenamiento de batalla.